Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí, eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, que el Señor te siga bendiciendo abundantemente. Estamos hablando acerca del Dios de oportunidades. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del caso del rey David. Bueno, son varios textos de la Biblia que nos muestran acerca de la historia del rey David este aspecto. Está en segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 7. Y bueno, y hasta el versículo 24 podríamos leerlo, pero por cuestión de aprovechar bien el tiempo, este pequeño espacio que tenemos, no lo voy a leer. Usted lo va a leer para que se haga la idea más clara. David, antes de ser rey, conforme a la disposición de su corazón, tuvo el favor de Dios para enfrentar osos y leones y derrotarlos, pero también de destruir a Goliat, ese gigante, y entre otras cosas, convertirse luego en el rey de Israel. Contó con el favor de Dios. David comete pecado contra Dios. Luego David comete pecado contra Dios. Comete una gran equivocación al tomar la esposa de otro hombre, terminando con el homicidio de ese hombre. Acuérdese de Betsabé y Urías. David fue amonestado por parte de Dios. De forma indirecta, él mismo reconoce que lo que había hecho era digno de muerte. Cuando llega el profeta Natán y le cuenta aquella historia del hombre que tenía solo una ovejita, y bueno, le hace el texto de segundo de Samuel. Y él juzga ese caso porque es un ejemplo que le están poniendo para hacerlo caer en cuenta de su error. Y él dice, este hombre debería morir. Y de forma indirecta le está reconociendo que eso es lo que merecía él, porque esto se refería a él y el error tan grave que David había cometido. Y vienen consecuencias del pecado cometido, entre otras, el niño nace, porque la mujer quedó embarazada, el niño nace y ese niño luego de pocos días muere. El niño que es resultado de aquella relación de adulterio muere. David lloró, David ayunó, pero después de que el niño muere, él se levanta. David reconoce su pecado. David no volvió a cometer el mismo error. Lo corrigió. Y David recibió y aprovechó esa nueva oportunidad. Tiene un nuevo hijo con Betsabé, quien ahora es su esposa. Y ese hijo fue Salomón. Y Dios lo amó y lo bendijo en gran manera. Y fue aquel hombre que lo reemplazó en el trono. Le estoy diciendo de manera muy resumida todo lo que pasa en esta historia del rey David cuando peca contra Dios, adulterando con Betsabé y luego quitándole de manera indirecta la vida a su esposo. Fue una etapa muy dura de David y fue una etapa que trajo consecuencias posteriores en su familia. Sin embargo, uno alcanza a ver el perdón de Dios. David escribe varias cosas de esta etapa de su vida. Una de las cosas que David dice es que él sintió que sus huesos se fueron envejeciendo, como que un cáncer hubiera caído sobre sus huesos, estaba tuyéndose posiblemente con muchos dolores y no lograba superar esto. Y él además vio luego unas cosas muy difíciles en su familia que fueron consecuencia directa de su pecado. Sin embargo, a pesar de que él sintió que el Señor estaba quitando o iba a quitar su espíritu de él, él clama al Señor, le suplica al Señor, se arrepiente y el Señor lo perdonó y le dio una nueva oportunidad. No cometió el mismo error. Este fue un error terrible, pero nunca más lo volvió a cometer. Y el Señor lo perdonó, le dio una nueva oportunidad. Así es el Señor. Tal vez has cometido un error grande, un error grave, yo no lo sé. Pero sea lo que sea, vuelve tu mirada hacia el Señor como lo hizo David. Yo quiero resaltar algo. Para David no fue tan importante el reino, no fue tan importante la esposa o las esposas o el dinero. Para David fue muy importante la presencia de Dios, y algo que él lamentó profundamente fue haber pecado contra el Señor. Y eso quiero resaltarlo porque quiero que nos demos cuenta que a veces, porque tenemos la mirada puesta en el lugar equivocado, a veces no recibimos las oportunidades que Dios nos ofrece, porque a veces estamos detrás de otras cosas en vez de estar detrás de la voluntad de Dios. Y David demuestra, no una, sino muchas veces, cómo él ama profundamente al Señor. Y aún un hombre que ama profundamente al Señor puede equivocarse, pero si por su amor se acerca al Señor con un corazón arrepentido, Dios lo perdona y lo levanta. Si ese fuera tu caso, acércate a Dios, pídele perdón
ama su presencia, lo demás ponlo en segundo lugar, que Dios cuidará de ti. Si tú te acercas al Señor, Él te perdona, Él te restaura, Él te levanta como cualquiera de nosotros. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.